Manda a todos aquí el usuario Adrián Estanciero, respondiendo una vez más el video del usuario Serem Imputationen, en la que él dice que yo no he demostrado, o da a entender que no he demostrado, que yo no haya cometido la falacia de que él me acusa, la de la aserción compleja. Bueno, voy contestando sus últimos 4 videos. En el primero muestra una imagen sacada de la página de la Real Academia Española, o DRAE, en la que da la definición de ateo y dice que niega la existencia de Dios. O sea, él ya de antemano está estableciendo esas reglas. Cuando yo de antemano, o sea, en los videos anteriores, antes que él me la vuelva a presentar, fundamento por qué no podemos tomar nosotros como definición de ateo aquel que niegue, aquel que exprese ser ateo, ¿sí? Porque así entonces personas que no son ateas, pero que de la boca para afuera nieguen la existencia de un Dios, como por ejemplo el caso de Manuel Lanán, entonces serían ateas por definición, porque niegan la existencia de Dios. Y de la misma manera, personas que realmente no creen en un Dios, pero para hacer parodia o chistes, o simplemente mentir o engañar, como por ejemplo muchos líderes religiosos, digan de la boca para afuera que creen en ese Dios, aunque en realidad no crean. Entonces esas personas que son ateas, muchas de ellas líderes religiosos, que verdaderamente no creen en un Dios, entonces no serían ateos, porque no niegan la existencia de Dios, al contrario, manifiestan que sí creen. Además, este argumento de decir voy a obedecer, o sea, me parece un poco religioso, de querer tomar como palabra santa lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, porque es una falacia, la de la autoridad, ¿sí? Es una falacia conocida como la de la autoridad. Entonces mejor yo propongo que pensemos antes de hablar, ¿sí? Adrián Estanciero propone que las personas no son lo que dicen ser ellas mismas, sino lo que verdaderamente es, lo que realmente es. Una persona va a ser atea si no cree en ningún Dios, y una persona no va a ser atea si cree en algún Dios. Bueno, acto seguido él muestra mi explicación sobre la que es la aserción compleja, y leo textualmente: cuando yo he dicho es de aprovecharse de que algo existe para decir que lo que yo digo de eso, que puede ser una propiedad característica, es cierto porque tal cosa existe. Él dice eso no tiene nada que ver con la aserción compleja. Si me estás diciendo que eso no tiene nada que ver con la aserción compleja, Serem Imputationen, entonces te estás retractando tu acusación hacia mí, porque yo he dicho algo que sí existe, que son los bebés recién nacidos, y luego he seguido una característica, un adjetivo, a las cuales yo he dicho que son ateos. Es eso, y eso he hecho yo, y vos me dices que no tiene nada que ver con la aserción compleja. Bueno, entonces no me hubieses acusado de que se ha cometido tal acción, pero vamos a seguir. Aún así, he contestado a tu propia definición de aserción compleja que presentas en tu video, que dice así: la falacia de la aserción compleja consiste en afirmar algo plausible explícitamente bajo suposiciones implícitas que no son plausibles. Ahí, sobre esa definición tuya que vos das, que si es correcta, eso es una aserción compleja, bajo esa definición tuya que vos presentas, yo he contestado paso por paso, he desmenuzado. A ver, yo te presento mi frase, ¿sí? Los bebés recién nacidos son ateos. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuál de esa parte, los bebés recién nacidos son ateos, es la parte plausible explícitamente? Y de esta frase que digo yo, los bebés recién nacidos son ateos, ¿qué parte, según vos, es la suposición implícita que no es plausible? Para evitarte molestia y trabajo te lo voy a contestar yo por vos. Espero coincidamos. Creo que aquí no va a haber discusión. Creo que aquí coincidimos. La parte plausible explícita es los bebés recién nacidos. Esa parte es plausible, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabemos que existen. Porque todos saben que los animales, no solamente seres humanos, nacemos. Entonces, los bebés recién nacidos existen. Entonces, algo que es plausible explícitamente posee existencia real. ¿Por qué? Porque es indiscutible. Para que algo sea indiscutible o redundante para demostrar su existencia, tiene que poseer existencia real.
¿Se va entendiendo? Ahora, algo que no sea plausible explícitamente, tiene que ser sí o sí algo que o no está del todo demostrado, no se puede evidenciar, aunque puede existir, o algo que directamente no existe. Entonces no podemos poner algo que no existe o que no todas las personas creen como algo plausible explícitamente. ¿Por qué? Porque muy probablemente no existe, o si es que existe aún no se ha demostrado su existencia, o las pruebas que aportan la existencia de ello son insuficientes, por lo tanto no es plausible. ¿Se va entendiendo por qué lo he explicado yo así? De hecho, las religiones usan mucho estas falacias. Por ejemplo, las personas que tratan de querer convencer de que el Cristo histórico ha existido, es de decir que debido a que existen evidencias de alguna ciudad bíblica o evidencias de algún personaje bíblico sí existió, entonces esa es la prueba que Dios existe o que Jesucristo existe, esa la usan. ¿Por qué? Porque sobre algo explícitamente plausible, como la existencia real de alguna evidencia, de algún dato histórico, ya sea de una persona o ciudad o algo, ellos están haciendo suposiciones implícitas que no son plausibles, desde que Cristo existe, o Cristo existió, y por lo tanto el cristianismo tiene la verdad, tiene la razón. Vas comprendiendo, seriam imputationem, la falacia conocida como la aserción compleja, y ahora entiendes por qué he explicado de la otra manera, de la otra forma, porque para algo que sea explícitamente plausible, tiene que existir, tiene que ser indiscutible, como el caso de los bebés recién nacidos. O sea, ¿se entiende lo que acabas de hacer, seriam imputationem? Con tu afán de querer desmentirme a mí, o contradecirme, has empezado diciendo en tu video anterior que como yo digo que los bebés recién nacidos son ateos, vos dices que es una falacia de asociación compleja. Ahora dices que esto lo que acabo de hacer, de decir que algo existe, que es plausible explícitamente, y yo estoy dándole una categoría, un adjetivo, de manera gratuita, que vos me acusabas, me decías que eso era una asociación compleja, ahora dices que no. Esa definición no tiene nada que ver con la falacia de la asociación compleja. Te acaba de contradecir. Te acaba de contradecir, amigo. Seguimos. Paso seguido, este usuario muestra lo que yo he dicho en mi video. Y leo textualmente: el autor de este video que cree o intenta hacer creer que debido a que yo no soy un bebé recién nacido, no tengo la autoridad cognitiva para afirmar los bebés recién nacidos no creen en los dioses. Y me responde: falacia del hombre de paja, o otra falacia que me adjudica él. Estanciero me atribuye una postura que jamás manifesté. En ningún momento dije que una persona tiene que ser un bebé para determinar eso. ¿Ah, no? ¿Y qué has dicho aquí? Yo te voy a hablar sobre el hombre de paja, seriam imputationem. La falacia del hombre de paja es presentar un argumento que aparenta ser idéntico, que presume ser idéntico, un razonamiento idéntico al original, y refutar el otro argumento idéntico al original, pero que resulta no ser idéntico, sino similar. O sea que tiene similitudes, pero el razonamiento lógico no es el mismo. Y lo que se propone tampoco. En otras palabras, un hombre de paja es esto. Cuando yo hablo de los bebés recién nacidos que nacen ateos, vos hablas del pastel de la mamá de Pedro, que Pedro se lo comió. Eso es un ejemplo de hombre de paja, porque ni siquiera los razonamientos, el del pastel y Pedro y su mamá y los bebés recién nacidos, ni siquiera son similares. Y ya que se ha tocado el tema de tu ejemplo del pastel que le hizo la mamá de Pedro a Pedro y que Pedro se lo ha comido, y entra un segundo y dice que ese pastel era asqueroso, observa que mi definición de la aserción compleja a mis suscriptores se acomoda también. Porque ¿qué parte de la frase tuya que vos presentas como ejemplo, que la mamá de Pedro le hizo un pastel a él, un pastel asqueroso y él se lo comió, qué parte de esa frase
es explícitamente plausible. Yo te lo voy a decir. El pastel que le hizo la mamá a Pedro. Aún así, has cometido el error, porque esto no es implícitamente plausible. Porque alguien podría ni siquiera creerte, porque no hay evidencias de que la mamá de Pedro le haya hecho un pastel a él. Uno tiene que aceptar, uno tiene que creer con fe que la madre de Pedro hizo un pastel. Ahora bien, supongamos que estábamos presentes y la mamá de Pedro, no, todos vemos que la mamá de Pedro le ha hecho un pastel a él, a Pedro, y Pedro se lo ha comido todo y no nos ha convidado a nosotros nada. Ahí sí se acomodaría a la aserción compleja a la que vos has intentado presentar. Y la parte explícitamente plausible es que el pastel que le ha hecho la mamá a Pedro existió, porque estábamos ahí. Entonces, para que sea explícitamente plausible, teníamos que estar ahí presentes, que no sea, que la existencia de ese pastel no sea discutible, porque todos hemos estado ahí viendo. Ahora, ¿cuál es la parte no plausible? ¿Cuál es la suposición no plausible? Que es asqueroso, porque ninguno de los que estábamos presentes, salvo Pedro, lo probó. Y ahora vamos a acomodar a lo de los bebés recién nacidos. ¿Qué parte es plausible explícitamente? Que los bebés recién nacidos existen, que los seres animales, no solamente humanos, nacemos. ¿Y cuál es la parte que vos dices que es implícitamente no plausible que yo he cometido? La que vos intentas hacer creer que nacen ateos. ¿Se va entendiendo? Entonces algo que posee existencia real es explícitamente plausible, pero no necesariamente un adjetivo o categoría que yo se lo dé a él. ¿Se va entendiendo? Esa parte, el adjetivo que no se puede comprobar, que no se ha comprobado, como si se comprueba la primera parte, esa parte que no se ha comprobado es la parte no plausible y carece de evidencias, carece de prueba. Se tiene solo la prueba de que la existencia de algo, pero no de ese adjetivo que se le da. Luego dices, lo que yo dije fue que mientras una persona no entienda una proposición, no puede decidir si creer o no en ella. Bueno, sí, yo te digo que sí. Yo te digo que sí. Que si una persona adulta o medianamente adulta no conoce de algo y vos le preguntas si cree en eso y ni sabe de qué le estás hablando, si te puede contestar, te va a contestar que no cree. Te va a contestar no sé. Y no saber es una causa de no creencia. Uno no puede creer en algo, reitero por enésima vez, uno no puede creer en algo desconociéndolo. Aún así, reitero, una persona es o no es tal cosa por definición, sin necesidad que esa persona se esté enterando, sin ni siquiera que esa persona o cosa tenga conciencia. El desconocimiento de algo es causa de su no creencia. Yo creo que esta va a ser la última vez que te voy a contestar, querido colega Serena Imputationen, porque ya siento que repito otra vez lo mismo. ¿Sí? Contestando tu video, vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Continuamos. Y esto creo que lo voy a dejar más en claro en el ejemplo de Tarzán que vos presenta más adelante. Ahí vamos a llevarlo a práctica y ahí creo que va a quedar más en claro. Y aquí, amigo, no sé si sin querer o intencionalmente, metes en mi boca algo que yo no he dicho y dices aquí esto. No entender no es sinónimo de no creer. Yo en ningún momento he dicho que no entender o desconocer de algo es sinónimo de no creer, sino que he dicho en su condicional, en una expresión de condicional, que no entender de algo, desconocer de algo, es causa de su no creencia. El no entender es el antecedente que lleva a su consecuente de no creer. ¿Se nota la enorme diferencia? Hasta inclusive he dado el ejemplo del pastel, de personas que no le gustaba el pastel. Una que probó el pastel y no le gustó, o sea, disgusta ese pastel, y otra que nunca, o sea, desconocimiento, nunca probó ese pastel y por lo tanto no puede decir que sí le gusta ese pastel. Por lo tanto, es lógicamente correcto decir que la persona que nunca ha probado un pastel no gusta de él. Además, si vamos a usar como juez o verdad absoluta
la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, entonces yo ahora voy a demostrar que tu Dios no existe. Serum imputationem. Voy a demostrar que Dios no existe. ¿Cómo? Presentando la definición de la realidad. Leamos. Definición número 1. Existencia real, efectiva de algo. Dios no es efectivo, entonces no es realidad, por lo tanto no existe. Definición número 2. Verdad. Lo que ocurre verdaderamente. Dios no ocurre verdaderamente. Por eso existimos muchísimos ateos. Y por eso inclusive la ciencia es atea. Definición número 3, y esta es la que más me gusta. Lo que es efectivo o tiene valor práctico. Dios no tiene valor práctico. Dios, para que sea práctico, tiene que presentar algún tipo de magnitud o propiedad que sea indiscutible, observable, y Dios no lo tiene. Pero esta segunda parte la que más me encanta. En contraposición con lo fantástico e ilusorio. Como Dios, fantástico e ilusorio. Dios es ilusión para muchos, debido a que no se expresa en la realidad, no existe en la realidad, no hay prueba física de ello. Haciendo uso de esta falacia de autoridad, usando al diccionario de la Real Academia Española, acabo de demostrar que Dios no es real, por lo tanto no existe.